Chihuahua, y otra vez se fue el arquitecto de la obra y están juegue y juegue los albañiles. Es que nunca está, nada más viene a dar dos, tres cositas y les dice ahí que hagan eso y que chequen acá. Y se va y ya no los pela y ven, ni trabajan los albañiles, no le echan ganas, nomás están jugando, están haciéndose patos y haciéndose tontos. Pues bien, en este video, como pueden ver, hay muchos ejemplos de cuando los albañiles no están trabajando, nomás están jugando, etcétera. Pero bueno, haciendo a un lado el tema de que muchas veces lo hacen en el tiempo de su descanso, o a lo mejor puede ser que no. ¿A dónde se ve el arquitecto cuando no está en la obra? Porque realmente la gente cree que uno está jugando cuando muchas de esas temas tienen que ver. Este video es para que lo vean sus clientes y todas las personas que se molestan porque el arquitecto no está todo el día en la obra. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, pues tenemos bastante chamba, pero eso no me impide que ahorita que estoy terminando de diseñar unos planos, pues para platicarles de este tema que me llama mucho la atención, varios comentarios de el arquitecto nada más se hace güey en la obra, y, o sea, la dirección no tiene nada que ver. Y díganme si no, porque luego se nota cuando una casa no lleva un apoyo de un profesional, una dirección, sí, o sea, me refiero a dirección a que alguien le esté dirigiendo. Entonces, es importante todo esto, pero pues lo más seguro es que digan, pues, ¿a dónde se va, no? Y bueno, cantar las cosas no es mi plan, no me gusta estar cantando las cosas, pero desgraciadamente ves que si no cantas las cosas y no estás diciendo, pues, ¿qué está haciendo el arqui? ¿A qué se dedica en todo ese pinche rato en el que no está aquí en la obra? Pues, está cañón. Y también es interesante porque también depende mucho del tamaño de la obra. Sobre todo cuando eres arquitecto que vas empezando, cuando son obras demasiado pequeñas, digamos remodelaciones, etcétera, pues no es negocio para el arquitecto estar todo el santo día en esa obra. La verdad es que ténganlo en cuenta, o sea, no sean mala onda, es como ustedes que son ingenieros industriales y que quieren su aumentito y todo, pues también uno como arquitecto, pues también quiere ganar, y no solo el arquitecto, esto no solo aplica para arquitectos, obviamente va para ingenieros, para maestreros, para diferentes, personas que se dedican a la obra. Me ha tocado ver contadores que se dedican a poner cercas y eso, y pues la verdad es que sí, muchos de los que estamos inmiscuidos en esto de la construcción o que nos involucramos en la construcción, pues no necesariamente tenemos que estar todo el santo día en una misma obra, necesitamos tener más obras para subsistir, e incluso empresas donde yo he sido contratista, por ejemplo de acero, te pedía que estuvieras trabajando en diferentes empresas, no solo en la misma, porque si no, pues sí, de cierta manera veían que era problemático que nada más estuvieras en una obra, y bueno, pues ya diferentes cuestiones que ellos observaban de los contratistas, en donde sí decían, ¿sabes qué? Preferible que tengan más, que trabajen en otras empresas, no nada más con nosotros, y que tengan, pues ahora sí que diferentes patrones de comparación, etcétera, etcétera. Y bueno, es que como les digo, tampoco se trata de estar microgestionando a la gente. Como ven en los ejemplos, pues también, y ya hasta me dieron ganas de hacer otro video de los tipos de jueguitos que no deben de hacer en la obra. Hay un libro muy bueno de Fish que se llama de cómo integrar el juego al trabajo, pero pues hay de juegos a juegos, y como vieron en la introducción, pues hay unos que sí están peligrosos. Y tampoco se trata de estar microgestionando al albañil. Me acuerdo una vez que estaba el cliente y estaba con los albañiles, pero bien sobres, así de, ¿y qué está haciendo? Se está haciendo, güey, mira, ese que fue a hacer allá, está barreando la arena, amigo. Luego hay veces que llueve y lo que hacen es se ponen a hacer surquitos con la arena, y los clientes creen que se están haciendo tarugos, están haciendo güeyes. Es que ya me regañan en el canal. Es que usted como arquitecto no habla super nice. Tranquilo, amigo, no pasa nada. Todos hablamos así. Conozco dueños de empresas que hablan peor que yo. Entonces, sí es interesante porque no se trata de estar microgestionando, ni a ustedes que cuando no se dedican a la construcción no les gusta que les estén microgestionando. ¿Y por qué tardaste tanto en el café? ¿A dónde? No manches, o sea, imagínate. Entonces, no se trata de estar microgestionando a los albañiles, a todas las personas, al supervisor, al sobrestante, al operador de maquinaria, etcétera. Y bueno, pues eso va muy de la mano.
Y es que todo este tema de por qué no está el arquitecto en la obra, por qué no está el ingeniero, va muy relacionado con lo que es el tema de la administración de obra. Y es que, y la programación también, porque si no la hacemos, o sea, eso es algo que la gente no ve. La gente solo ve que se pegan los tabiques y que quieren que peguen más rápido, siempre salen, si han trabajado en Bachoco, ni siquiera se saben los rendimientos de obra, y en Bachoco siempre te dicen que vas lento y ni saben los güeyes y ya le hacen al cuento. Entonces, hay algo bien vaciado, sobre todo cuando trabajan en empresas, que por eso a mí casi no me gusta ser contratista ya de empresas. Es el tema de que siempre para pararse el cuello con su jefe próximo, o su jefe inmediato más bien, siempre están con el tema de no, es que van bien lento. Yo ya les dije que fueran más rápido. Y tú, cálmate, amigo. O sea, pero bueno, ¿no? Entonces está ese tema. Y aparte, pues, uno siempre debe estar como 5, 10 pasos adelante de todo lo que pasa en la obra. Entonces, pues, ¿cuáles son estas cosas en las que el arqui, pues ahí se tarda los días, las horas, checando todos estos temas? Bueno, pues uno es que está revisando planos para generar estrategias. Y bueno, aquí muchos me van a decir, ay, Arqui, ¿a poco no los puede revisar ahí en la obra? Pues si ahí tienen el plano. Sí puede, pero no es lo ideal. Normalmente es mejor que estés con la cabeza un poquito más fría. Acá en la obra, pues te va a estar interrumpiendo todo el mundo, no te vas a poder concentrar. Cuesta más trabajo estar en obra checando todas esas cuestiones administrativas por la concentración. Y tómenlo muy en cuenta, la concentración es básica para que hagas bien las cosas. Entonces, si te distraen, pues ahí ya un principio básico pues no se está cumpliendo. Entonces, a veces es mejor quedarte un ratito en tu oficina, en tu casa, checas los planos, porque también es bien chistoso. O sea, creen que uno sabe los planos de memoria, y hay veces que en mi caso, pues ya hace uno tanto plano que la verdad, siendo honestos, pues ya no se acuerda uno de todo lo que ha hecho. Entonces, la verdad es que no hay como revisar el plano. Me da risa porque luego, ¿cómo les explico? Luego me ha tocado que me dicen, ay, el Arqui sabe el plano, no sé qué. Y una vez, cuando estaba trabajando con mi tío como su supervisor de obra, pues sí hubo un problema porque estábamos mi hermano y yo, los dos, mi hermano es ingeniero civil, para los que son nuevos en el canal. Y pues era un echadero de culpas, que yo, que el maestro, que no sé qué. Entonces, pues al final de cuentas, y eso se los digo ya por ese error aprendido, no le hagan caso al Arqui cuando está así de que del plano de memoria. Vayan y chequen el chingado pergamino en obra y siempre estén checando el plano. Es el tumbaburros, esto no es la escuela donde se tienen que aprender los planos de memoria. Entonces, la verdad es que sí chequen bien sus planos y en base a eso toman la decisión. Pues bien, ¿a qué viene todo esto? A que uno siempre tiene que estar preparándose para lo que sigue, los 10 pasos que siguen, y estar generando estrategias sobre los planos, porque también además en eso vamos viendo dónde avanzan. Hay veces que luego los maestros les pasa también, ya les he hablado en el canal de lo que es el sesgo cognitivo, entonces están emocionadísimos pegando bloc, pegando tabique, y se les da el avión donde van las ventanas. Entonces siempre es importante hacerles el hincapié, ahí va la ventana, por ahí va a pasar el drenaje, por ahí va un registro. Todo eso siempre es bien interesante, porque luego no todos los maestros saben leer planos. Normalmente siempre traemos a uno más capaz, que le intelige más a todo. Obviamente gana más, pero al mismo tiempo es el que nos puede ayudar muchas veces. Pero sí es importante uno como arquitecto pues estar checando eso, y por eso a veces uno se tarda en llegar en la obra. Ahora, otro también muy importante, que es la programación logística, y va muy de la mano del anterior. ¿Por qué? Porque uno también está checando los planos, no nada más para que las cosas se hagan como bueno, sí, siempre está checando uno los planos para que las cosas se hagan como uno dice, pero no nada más en el aspecto formal, sino también en el aspecto funcional de programar los insumos, de, ok, ya fuiste a obra, cuánta arena tienen, cuánto cemento les queda. No nada más eso. Por ejemplo, cuando es una demolición, hay veces que llevan ciertos tramos, y hay veces en las industrias en donde no pueden pasar por ahí con el rompedor mecánico. Entonces, o sea, me refiero a una retroexcavadora, a un mini cargador.
Entonces, pues quizá debas de traer ya un rompedor de aire, un rompedor eléctrico. Todo también depende, porque luego hay veces que no hay conexiones de aire. Hay empresas que sí tienen sus tomas de aire padrísimas en donde, tener un rompedor de aire es una chulada porque no se sobrecalientan. Pero a veces también se necesitan los eléctricos. El problema con los eléctricos es que se llegan a calentar. Entonces, pues ahí también, por ejemplo, es eso también. O sea, está checando que ya después lo veremos más adelante. Pero sí estar checando la logística en cuanto a cómo van a colocar el piso, todos esos materiales, programar cómo se van a ir moviendo en la obra, quién puede atacar, porque luego muchas veces, eso no lo decían en De Acero, tienen un empezadero. Entonces, por ejemplo, tienes una parte acá y otra acá, entonces siempre te tienes que coordinar con la gente, con tu gente, para que tengan un corte, que se lleven un corte, que puedan empezar bien, inclusive como tú checando sobre los planos ya con cabeza más fría, puedes ir viendo, mira, pues le voy a decir al maestro que empiece por acá, pero ya después en obra vas cotejando o surgen otras ideas. Chéquenlo, de eso de tener la mente en blanco del samurái es muy importante, y les digo, todo va muy de la mano de a veces tener la mente clara. Y cuando estás en la oficina, cuando uno se va, luego tiene que tener la coordinación logística, no solo en obra, sino en la parte administrativa, también cómo van los pagos para poder comprar esto, y eso tú ya lo vas checando con tu personal administrativo. Y hablando de personal administrativo, la que sigue, este tema tiene que ver con lo que es las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque si no pagas, si no te pagan, pues no fluye esto. O sea, necesitas tener liquidez para pagarle a los albañiles, para pagarle a los clientes. Bueno, no, más bien los clientes que te paguen a ti, para tú pagarle a los albañiles. Y al mismo tiempo proveedores, otros subcontratados en tiendas de carpinteros, herreros y todo tipo de manejos en materiales. Luego, por ejemplo, afortunadamente hay unas empresas donde te dan crédito, hay otras que no, así como se quejan de los arquitectos y es un tema, por eso se hizo el software de Constructo, porque yo sé que también, pues sí, muchos se quejan de, es que los arquitectos no pagan. Bueno, pues también, hay de todo, ¿no? Entonces, ese tema es bien importante, y pues a veces sí te tienes que salir de la obra, no lo puedes llevar ahí. Luego, sobre todo porque es bien chistoso, y muchos arquitectos sí, desgraciadamente tenemos que hacer eso, de ocultar las cantidades a la gente de la obra, porque se imaginan que todo lo que gana uno es ganancia, cuando en realidad, pues no, la verdad es que no todo lo que gana uno es ganancia, la mayoría se va en gastos, y es bien chistoso porque llega el dinero y nada más cambia de manos. El dinero que te llega en la obra, pues muchas veces lo acabas pagando todo. Y bueno, obviamente también ese es otro tema del software constructor. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero la verdad es que no crean que me paga mucho el tío. Sobre todo porque es un tema muy crucial ese que a él le pasó. Él también no tiene una constructora, su familia tiene una constructora, él es ingeniero de sistemas. Y sí llega a pasar donde se les hace fácil el no tener bien su flujo de caja, y eso es básico. La mayoría de los problemas de las constructoras, de que por eso no sobreviven, por eso no duran, es temas de cobranza, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar. La mayoría de los arquitectos somos muy malos para cobrar, y es porque además la cobranza en la obra, en la construcción, se basa, no es como que, sí, la casa te va a costar 3 pagos. No. Es por estimaciones. Entonces, en base a los avances de obra, de hice tantos metros de piso, hice tantos metros. Entonces, a veces, imagínense, si de por sí es difícil andar sacando todas estas cantidades, y lo veo porque en mis videos de cuántos metros de concreto me llevo, les da flojera ver el video y bajar el Excel y hacerlo, que ya con el Excel tienen más del 50% del trabajo, y es solo un concepto. Si pusiéramos todos los conceptos, imagínense, ¿no? Entonces, sí noto eso. Entonces, imagínense uno como arquitecto cuánto tarda uno en sacar cada uno de los conceptos de obra, de cuánto te llevas de concreto, de cemento, de tabique. O sea, me refiero a más bien muro de tabique, de aplanados de yeso, de aplanados de cemento. Sí tardas pues una cantidad considerable de tiempo, y más cuando eres arquitecto que vas empezando. Es algo que luego, ya después haré un video de por qué la gente muchas veces no se avienta,
y lo que le llaman el síndrome del impostor y muchas otras razones por las que la gente no se quiere aventar a ser arquitecto o tener ya su constructora. Y bueno, pues este tema está muy interesante porque al mismo tiempo cuentas por cobrar y obviamente, como lo repito, tienes que salirte de ahí para concentrarte, para que la gente no ande pensando tonteras de que uy, el arquitecto se va a hacer rico y nos explota, cuando en realidad a veces para que uno tenga o tenga liquidez, a veces tienes que tener más obras, no nada más una sola. Hago mucho hincapié en eso porque no nada más vas a ver para que pueda salir, porque luego a veces ese dinero y el tema de las cuentas por cobrar es interesante. Siempre no es como que veas tu utilidad luego, es estarlo reinvirtiendo y es un tema muy, muy escabroso luego, que a mucha gente no entiende, que a veces uno no tiene mucho dinero, luego siempre dicen, ay, es que todos los arquitectos siempre andan sin lana. Y mucho tiene que ver por ese tema de que te tienes que administrar bien para checar, a veces tienes que, ¿cómo les diré? Hay un retraso en ver tú cuántos ingresos tienes. Entonces, no es así como que yo sé cuánto estoy ganando luego, no, porque por ejemplo hay temas como las mermas, siempre hay mermas, en el que diga que no hay mermas está pero bien loquito, o por ejemplo retrasos en el rendimiento, cuando el rendimiento no es el mismo que el que se calcula, pues también ahí puede existir pérdidas, etcétera, imprevistos, accidentes, que llueve mucho, o sea, hay cantidad infinita de razones por las que luego a veces uno tiene que hacer sus cálculos bien concentradito uno en su casa, checar, cobrar y bueno, pues ver de qué manera nos movemos. Otro tema escabrosón es el de, bueno, no es escabrosón, pero sí llega a pasar, o sea, nos mueve todo. Muchos clientes creen que los cambios son mágicos y hay veces que te tienes que regresar a tu casa pues a dibujar esos cambios, a ver qué le cambiaron, qué le movieron. Ese es muy simple, pero no crean que es tanto. A veces te tardas, luego hay veces que si por ejemplo ya se hicieron cambios en las instalaciones o mover un tubo implica ver ahora dónde cambias la bajada o donde es de mucho pensar también y llega a pasar. A mí me pasó con un ingeniero que lo que nos encantaba de ese ingeniero es que te pagaba por adelantado. Te decía, te doy 100,000 pesos y ya después me dices cuánto te debo, cuánto te di de más, etcétera. Entonces, pues, a ese señor sí prácticamente, y no era regón, no te decía, no te reprochaba cuando le decías, no, pues es que me movió esto y esto y esto. Hasta eso no te reprochaba, pero agarraba y de repente, ¿sabes qué? No me gusta la regadera de ese lado. La quiero mejor acá. Bueno, pues no me crean, pero ranuramos la regadera, la ranuramos en los 3 muros que tenía la regadera. Primero la quería del lado derecho, luego la cambió para el lado izquierdo, luego la cambió al fondo, y bueno, al final la dejó como estaba al principio. Entonces, pues al principio, puta, ¿y ahora cómo le hago? Porque aparte tengo que cambiar la bajada. Porque también la coladera la quería de un lado. Y no, bueno, así pasa y llega a pasar muchas veces. Entonces, es algo que uno se tiene que cambiar a veces y salirse de la caja para hacer los cambios en el plano. Porque hay que estar checando los archivos. Luego muchas veces uno no lleva la computadora a la obra. Otro tema que también casi siempre te hace salirte de ahora es cuando tienes que ir por materiales especiales, que tienes que llevar las cosas, la herramienta, equipos a mantenimientos o a reparar, etcétera. Sobre todo cuando tú estás solo en la obra, que prácticamente empiezas y que eres tú el one man show, pues muchas veces tú tienes que llevar cosas que no les van a llevar a las demás. Por ejemplo, diésel para las máquinas, materiales, que luego cuando compras de poquito no te llevan mucho. Entonces ahí traes en la camioneta las cubetas de pintura, traes 2-3 bultos de yeso, traes diferentes cosas que algo les faltó, etcétera. Que también ahí es un tema, ya después les platicaré de los errores de novato, pero desde no hacer todos los mandados al mismo tiempo, se te puede ir todo el día como arquitecto en mandados. No se diga si vives en zonas de alto tráfico, entiéndase Guadalajara, el Distrito Federal, en ciudades grandes. Querétaro en la zona centro es un dolor de cabeza, Toluca también, etcétera, ¿no? Y ese es un tema bien interesante porque luego muchas veces no todo lo que tú llevas en obra es pues estar viendo, ¿no? Que el arquitecto nomás está haciendo. Si tú no les llevas, no sé, las anclas, fuiste a un tornero y estás checando, tienes que estar checando que el tornero haga bien las anclas,
O, por ejemplo, están haciendo estructura de acero y quizá no le están haciendo ahí en donde tú estás, porque ahí en la obra, pues la idea de la obra es nada más montarla en la obra, sino que hay que ir a los talleres de pailería. Entonces muchas veces ahí también tienes que ir a supervisar cosas de la obra, fuera de la obra. Estás en un taller de pailería, estás en el taller de un carpintero y a ver que te esté dejando bien las puertas, cómo las está dejando, si le está barnizando el color que debe de ser, etcétera, etcétera. Pues bueno, todos esos detalles te obligan a salirte de la obra. No se diga, por ejemplo, cuando tienes un colado días antes, pues tienes que llevar que el vibrador a checar, porque lo checaron pues si se puede, chécalo desde una semana antes. Y pues el vibrador no jalaba. ¿Y qué le pasó? Pues ya le cambiamos la bujía, ya le pusimos aceite, no sigue sin jalar, ¿no? Pues hay que llevarlo a arreglar. Entonces, todos esos temas hay que estarlos checando, hay que darle seguimiento porque finalmente es parte de la obra y si uno no lo resuelve, pues luego se vuelve todo un relajo. Entonces, sí es importante que la gente entienda que por eso a veces no estamos en la obra porque tenemos que salirnos. Hago mucho hincapié en eso porque luego creen que uno nomás manda y si uno no les lleva esas cosas, la obra no camina. Y bueno, finalmente este último punto que sí es bien importante, aunque la gente dice, pues a mí qué me importa que tengas otros clientes, es estupendo, ¿para qué te agarras tanta gente? Me ha tocado así directores generales de empresas, ¿no? Que te dicen eso, pero sí es importante, hay otras empresas que al revés dicen, es importante que tengan otros clientes porque necesitan tener su gente con un flujo constante de trabajo. Si tú nada más tienes un cliente, ese es un tema bien escabroso porque la verdad es que lo ideal es que una persona, sobre todo los albañiles, pues están acostumbrados muchos a estar cambiando de jefe con diferentes arquitectos, etcétera. Entonces sí es importante que tengas más trabajo, que tengas más obra, que les garantices. ¿Por qué? Porque si ven que empieza a escasear la obra, pues ellos ya sienten pasos en la azotea, sienten que los vas a sacar, etcétera. ¿Por qué? Porque ya empiezan a notar cuando ya se va a acabar el trabajo, la obra. Y desgraciadamente yo no digo que todos, algunas personas sí tienen la necesidad y a veces pues se les hace fácil llevarse cosas porque dicen pues ya me van a correr, ya no me van a ver, ya no voy a estar aquí. En cambio si uno tiene más clientes pues uno puede decir pues de aquí te vas a ir para acá y cuando ven que tienes más obra pues la verdad es que no sienten esa inseguridad y no se les hace tan fácil. Por propia seguridad de ustedes deberían de pedir que su arquitecto pues obviamente tenga más trabajo y no se molesten cuando uno vaya a ver otras obras porque la verdad es que es eso, no nada más en el aspecto de los albañiles, también por seguridad financiera, así como luego a veces los arquis. Les digo, yo creo que el talón de Aquiles y por eso les propongo tanto este constructo, el software es porque sí llega a pasar que es el talón de Aquiles de todos los arquitectos es el tema del dinero. Entonces para que te dé o le dé mayor certeza económica a tu arquitecto no hay como que tengas tú o que tenga varias fuentes de ingresos, no nada más de tu obra y eso puede ayudar bastante para no tener ese tipo de problemas. Entonces sí te lo dejo a que lo cheques, no te molestes, la verdad tenemos muchas cosas que hacer y parte de eso y todo lo que hacemos que no se ve va dentro de por qué no estamos ahí. La verdad es que mucha gente no entiende también que la arquitectura es algo que y pasa con la albañilería, siempre está ese resentimiento, porque ¿qué pasa? La labor del trabajo como arquitecto es algo difícil de aprender, pero muy fácil de ejecutar. Ya una vez que eres arquitecto y se amas esta profesión, pues la verdad es que uno lo ve y pues la gente de afuera lo ve y se ve muy fácil de hacer. Fue algo con lo que mi papá, pues cuando estuvo trabajando en Estados Unidos, que no te gusta lavar trastes y bla, 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 pues ponte a estudiar, ¿no? Pero no es porque sea más fácil, y a mí no me cuentan eso del trabajo físico, la verdad es que yo con eso me pagué la carrera trabajando de lavaplatos y muchas otras cosas más allá en Estados Unidos. Entonces no es que les esté hablando de, este es un burgués que no sabe lo que es sudar, ¿no? Pues claro que no, yo ya con eso se pagó la carrera y bueno, luego les platicaré qué otras peripecias más tengo, pero la verdad es que muchos arquitectos sí llegan a decir, si yo pudiera ganar lo mismo trabajando de albañil, creo que yo podría trabajar de albañil. Es muy interesante, no es por hacer menos el trabajo de los albañiles, son los que nos hacen fuertes a nosotros como arquitectos, es una tontería, igual esa mensada de que estamos peleados con los ingenieros, creo que realmente hay una relación simbiótica entre arquitectos, albañiles, ingenieros y todo lo que están
en el ramo de la construcción. Entonces es una tontería estar pensando que unos son más, unos son menos, pero sí es importante que se entienda que si el trabajo del arquitecto no se limita, o del ingeniero o del maestrero, no se limita nada más a estar en una sola obra. Es importante todas esas actividades que están por fuera de la obra para que se tenga el debido avance. Y bueno, pues si te gustó este video, si les sirvió, compártelo con los clientes, si eres estudiante, para que entiendas y sepas justificar la razón de por qué no siempre estamos todo el día en la obra, y que bueno, pues se haga esa cultura y que se entienda que necesitamos estar fuera para que la obra funcione bien y que las cosas salgan de la mejor manera. Por mi parte es todo, constructores, espero que les haya servido el video. Abajo en la descripción les dejo mis datos en caso que quieran algún proyecto, si les interesa el software de administración de Constructo, también les puedo dejar una tarjetita para que la busquen. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego.